Descendemos de una raza de valientes, predicamos profecía y el amor. Nuestro lema es dar la última advertencia a un mundo que está sin salvador. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Ya no son 12, 70 o 120, que decimos Maranata sin cesar, sino ejército que espera ansiosamente la segunda venida de Jesús, para ser un buen obrero diligente. Los 3 ángeles debemos predicar un mensaje que es la verdad presente, que nos guía hasta el santuario celestial. Descendemos de una raza de valientes, predicamos profecía y el amor. Nuestro lema es dar la última advertencia a un mundo que está sin salvador. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Buenas tardes a todos, hermanos, un saludo nuevamente. Nos encontramos otra vez acá desde Bogotá, Colombia. En esta tarde vamos a seguir con nuestra línea temática acerca de las profecías de Daniel y el Apocalipsis. En el día de hoy nos corresponde estudiar el tema acerca de el león y las alas de águila. Allí vamos a encontrar cosas muy interesantes que son de provecho para nuestra vida espiritual, para avanzar en conocimiento, pero sobre todo para acercarnos a Dios y lograr tener una experiencia real con Él. Así que vamos a adentrarnos de una vez en el tema. Los invito a que estemos por favor muy atentos. Siempre es bueno tener a la mano algo con que apuntar, porque vamos a ver cómo la Biblia nos va a explicar un poquito aquí y un poquito allá. Nos va a explicar y va a ser su propio intérprete. Eso es lo maravilloso de las Escrituras, que no necesita que nadie le explique, sino que ella a sí misma logra explicarse. Y el significado de los símbolos que encontramos en las profecías, la misma Biblia nos arroja cuál es. Acá en el libro de Daniel, en el capítulo 7, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Daniel estaba durmiendo y Dios le dio unas visiones. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Lo principal del asunto, Daniel, después de que se despierta, él lo escribe y él empieza a relatar lo siguiente: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. Esto es muy interesante porque hay muchísimos detalles acá que debemos comprender. Primero se nos dice que habían 4 vientos. Tenemos que entender qué significa este simbolismo. Dice que combatían en el gran mar, otro símbolo que debemos estudiar. Y luego aparecen 4 grandes bestias diferentes, la una de la otra, y dice que subían del mar. Nuevamente me repite este elemento acerca del mar. Esto que acabamos de leer se conoce como la visión de las 4 bestias que tuvo Daniel en el capítulo 7. Hoy solamente vamos a estudiar una de esas 4, pero a lo largo del día de mañana, pasado mañana y los días que siguen, vamos a poder estudiar cada una de estas bestias y comprender
el significado que se encierra allí. Entonces vamos a comenzar a desentrañar esto con la ayuda de Dios. El primer elemento que encontramos, ustedes podrán recordar el primer tema que tuvimos acerca de los símbolos de las profecías, los símbolos de Daniel y el Apocalipsis, y algunas de estas cosas se tocaban. Así que eso nos va a servir y vamos a recordar lo que habíamos estudiado en la primera conferencia, en el primer tema, y eso nos va a servir para poder desentrañar el significado de estos símbolos. Viento, hablemos un poco del viento. En el libro de Jeremías, en el capítulo 51, en el verso 1, se nos dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Cuando estudiamos el tema del pecho y los brazos de plata, aquí podemos ver cómo Ciro fue el instrumento que se usó para tomar Babilonia y entró en una noche a esa gran ciudad y la tomó. Pero la profecía nos decía que eso era un viento destructor. Y él entró allá con ejército, con una estratagema. Ustedes recuerdan la historia, el tema que tuvimos, cómo hizo descender el río Éufrates que atravesaba Babilonia, se metió con todo su ejército mientras allí estaban en una fiesta, celebrando, emborrachándose, comiendo y en orgías, y allí entró Ciro y los tomó desprevenidos. Así que, según la misma Biblia, el viento significa destrucción. En Mateo, en el capítulo 7, en el verso 24 y 25, nuestro Salvador Jesucristo dijo algo muy interesante. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y escuchen, soplaron vientos. Aquí aparece nuestro elemento nuevamente, soplaron vientos, y luego dice, golpearon contra aquella casa. Estos vientos ¿van a qué? Van a golpear. Y dice que no cayó esa casa porque estaba fundada sobre la roca. Es muy interesante poder estudiar eso, no lo vamos a hacer en este momento, pero aquí hay unas lecciones muy profundas, porque para este mundo entero, vienen vientos que van a soplar, y van a soplar duro contra la casa. ¿Y saben cuál es la casa? La vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es una casa, o edificada sobre la roca, si estamos acercándonos a Dios y recibiendo de su Espíritu, o edificada sobre la arena, si no estamos teniendo esa relación íntima con Dios. Finalmente cada ser humano está edificando una casa, y al final, y ya estamos en el final, los vientos van a soplar, y van a soplar duro. Nosotros decidimos sobre qué vamos a edificar. Pero lo interesante de este pasaje es que los vientos de nuevo se comparan con problemas, con destrucción, con dificultades. Y también esto se nos une con el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, en el verso del 1 al 3. Allí se dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos. Estos son los mismos 4 vientos que Daniel vio. Los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Sigue diciendo el pasaje. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Esto es un elemento muy interesante. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este pasaje de Apocalipsis nos está diciendo que en este preciso momento hay 4 ángeles deteniendo estos vientos, esta destrucción, esta desolación, estos problemas que van a venir, pero que en algún momento ellos van a soltar, y debemos ser conscientes de eso. Las profecías nos anuncian que esos vientos van a soplar, pero es interesante la misericordia de Dios. Antes de que esos vientos sean sueltos,
Dios está esperando que nosotros aprendamos a ser siervos, sus siervos, para que Él pueda poner su sello sobre nosotros y marcarnos y quede claro que le pertenecemos a Él y estos vientos no nos van a dañar. Entonces, nuevamente, en este pasaje los vientos se relacionan con problemas, con destrucción. Así que cuando Daniel ve esas 4 bestias, esos 4 vientos que combatían en la gran mar, de lo que está hablando es de luchas, es de dificultades, es de guerras. Seguía diciendo la profecía que las 4 bestias combatían, relacionadas con los 4 vientos, en el mar o en el gran mar. Apocalipsis 17:15 nos aclara. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sí que la misma escritura me está diciendo que el mar o las aguas representan multitudes, muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Y también en Isaías capítulo 17, versículo 12, se nos aclara. Dice la escritura, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Esto es maravilloso, como la misma Biblia, ella nos va aclarando qué significa cada cosa. Por eso es que debemos ser estudiantes de las Escrituras. La Biblia es para estudiarla y estudiarla con oración. Y estudiando un poquito aquí y un poquito allá, podemos descubrir y armar el rompecabezas, por decirlo de alguna manera, entender las profecías. Vamos con nuestro siguiente elemento, bestia, porque Daniel vio vientos que combatían, bestias que combatían en el gran mar. Ya estamos entendiendo un poco esto. Bueno, volvámonos acá un poquito a esta para aclarar una cosa. Mar significa un lugar, un territorio donde no solamente hay un país, sino que hay muchos países, muchas naciones, muchos pueblos y muchas lenguas. Eso es lo que significa. Así que estas 4 bestias donde se están levantando y están combatiendo por el poder, es por el poder mundial, es por el poder global. Tener poder sobre las naciones. No es simplemente algo que está ocurriendo al interior de un país, no. Porque la Biblia dice que el mar son naciones, un territorio densamente poblado. Ahora sí vamos a bestia, a desentrañar este elemento. Dice en Daniel 7:17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero también en Daniel 7:23 dice, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. De manera que la palabra bestia significa un rey con un reino, un gobierno completo que tiene un representante, por eso dice que 4 bestias son 4 reyes, y también tiene un territorio sobre el cual gobierna. Eso realmente es bestia. Un gobierno con un territorio y con un representante. Es bien interesante. Así que en resumidas cuentas, la Biblia es su propio intérprete y viento significa guerra, destrucción, problemas. Mar significa muchedumbres, pueblos y naciones y lenguas. Y bestia significa reino con su respectivo rey, es decir, un poder político. Ahí lo tienen. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y como dijimos, nos corresponde en esta tarde estudiar la primera de las bestias. Vamos a estudiarla entonces. Dice en Daniel 7:4, la primera bestia era como un león. Esto es muy interesante. Y tenía alas de águila. Daniel sigue diciendo, mientras yo miraba, las alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso en 2 pies como un hombre. Y le fue dado un corazón de hombre. Esto es todo lo que se nos dice acerca de la primera bestia. Entonces vamos a lograr entender estos significados. Quiero que nos centremos en este momento acerca de las alas. Dice que este león tiene grandes alas, ¿cierto? Alas como de águila. Quiero que leamos en Ezequiel 17, versículo 3 y 4 y también en el versículo 12. Dice de la siguiente manera, así dirás
ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino del Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Ahora, después de que Ezequiel le dice eso al pueblo, sigue diciendo, di ahora a la casa rebelde, noten ese elemento, a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí, el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Aquí queda claro que ese león, o bueno, en Ezequiel se da la figura más bien del águila con las grandes alas, representa al rey de Babilonia que fue y tomó a Jerusalén y llevó cautivo al pueblo judío a Babilonia. Cuando estudiamos el tema de la cabeza de oro, nos dimos de cuenta de que esa cabeza de oro correspondía al reino de Babilonia, cuyo representante era Nabucodonosor. Y vimos cómo fue, sitió Jerusalén y tomó y llevó cautivos a Babilonia al pueblo, dentro de los cuales iba Daniel siendo un joven, con 3 compañeros más. Es decir, que acá empezamos a entender que este león significa también la misma cabeza de oro de la imagen que el mismo rey Nabucodonosor soñó. La cabeza de oro y el león con alas de águila son uno y el mismo reino. Pero aquí se nos dan unos detalles adicionales que no se nos dieron en la cabeza de oro. Es muy interesante. También se nos dice en el libro de Habacuc, en el capítulo 1 del versículo 6 al 8, dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos. Los caldeos es otro nombre que se le da a los babilonios y al imperio babilónico. Nación cruel y presurosa. Noten ese detalle como Dios le está dando las características. Es presurosa. Quiere decir que es rápida, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Tremendo esta característica. El que está en Babilonia, el que está representando a Babilonia, de él mismo procede su justicia y su dignidad, no procede de Dios. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplican, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Este pasaje nos ayuda a entender, y está hablándome de los caldeos, del imperio babilónico, de Nabucodonosor y su ejército, que en la batalla todo lo hacían presurosos. Como águilas se apresuraban a devorar, eran ligeros. Así se nos describe las características de esta nación. Podemos decir entonces que bajo el imperio de Nabucodonosor, el gobierno de Nabucodonosor, el imperio babilónico conquistó rápidamente. Eso significan las alas de águila: ligereza, presteza, rapidez. Fueron muy rápidos realmente para conquistar. Conquistó rápidamente muchos pueblos y los agregó a su señorío. Entonces ya desentrañamos el símbolo de las alas. Pero ahora hablemos un poquito del león. Esta es una imagen de la arquitectura babilónica y se nos dice que el león es usado como un símbolo de poderío en la iconografía de la ciudad de Babilonia. ¿Por qué el león? Ustedes saben que el león es uno de los animales más poderosos y en el África no hay otro como él. Él es el que manda, él es el rey. El león es el animal más fiero. Así que los babilonios lo tomaron como su propio símbolo para identificarse. Entonces, cuando el Señor le da esta visión a Daniel con un león con alas de águila, está combinando los dos símbolos de las águilas con el león y los está uniendo, dándonos a entender el poderío y la obra que el imperio babilónico hizo. En Jeremías, en el capítulo 4, en el versículo 7 dice, miren cómo el Señor describe: el león sube de la espesura, el destruidor de naciones está en marcha, ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Jeremías es el último profeta que hay antes de que venga Nabucodonosor y tome la ciudad de Jerusalén. Y Jeremías advierte: el león
sube de la espesura. ¿Quién era ese león que iba a subir? El imperio babilónico representado por Nabucodonosor. Y lo llamó el león. Pero es interesante que iba a hacer algo. Lo llama el destruidor de naciones. Y dice que iba a subir para poner la tierra del pueblo de Dios en desolación y para dejar las ciudades del pueblo de Dios asoladas y sin morador. Y esto es importante que lo entendamos porque nos vamos a espaciar un poquito en eso más adelante. ¿Por qué ocurrieron estas cosas? ¿Por qué el león vino a la tierra del pueblo de Dios a ponerlo en desolación? Bueno, también se nos dice en Jeremías capítulo 50, en el versículo 17. Rebaño descarriado es Israel. Yo quiero que estemos muy pendientes de esa expresión. Rebaño descarriado. Esa expresión nos tiene que llevar a pensar en algo. Leones lo dispersaron. Y acá me va a decir cuáles leones. El rey de Asiria lo devoró primero. Y luego ¿quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. La misma Biblia me está diciendo. Ustedes deben saber algo. El reino, el pueblo de Dios, la nación de Israel, se dividió en dos en la historia. Esa es una parte que no vamos a estudiar en este momento, pero se dividió en dos. En el reino del norte, 10 tribus, porque eran 12 tribus que constituían el pueblo de Dios, y en el reino del sur, 2 tribus, conocido como el reino de Judá. El reino del norte, un rebaño descarriado, lejos de Dios, se separaron de Dios, y esa fue la causa, y vino el león de Asiria, el rey de Asiria, el imperio asirio, y los llevó cautivos, y esas 10 tribus fueron dispersas, y luego quedó el reino de Judá, así se le llamó, de donde viene a los que nosotros llamamos los judíos, el reino de Judá, pero ellos también fueron llevados cautivos por el otro león, Nabucodonosor, lo deshuesó, dice la escritura. Así que en el año 587, antes de Jesucristo, Nabucodonosor toma Jerusalén y el pueblo judío, el reino del sur, es llevado cautivo a Babilonia. Hasta aquí vamos entendiendo la profecía, es muy interesante. La profecía que Daniel vio en esa visión, en este primera bestia, seguía diciendo: mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies como un hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Entendamos esas palabras. Ahora, para conquistar el imperio babilónico fue un león, fiero, un rey de la selva, podríamos decir, y lo hizo con rapidez, con alas de águila, con ligereza. De hecho, Nabucodonosor en rápido tiempo, él conquistó los reinos que conquistó y los agregó a su señorío. Pero la profecía decía que iba a sufrir un cambio este león, iba a sufrir un cambio, iba a empezar a ser transformado y sus alas le iban a ser quitadas. ¿Qué quiere decir? Que el imperio babilónico iba a empezar a decaer y ya no iba a tener esa agilidad que tenía antes para conquistar, y ya iba a dejar de ser un león para conquistar y dominar, e iba a empezar a pararse en sus 2 pies y su corazón de león iba a ser transformado en corazón de hombre. ¿Qué significa eso? Un corazón de hombre para la guerra es temeroso, un corazón de león para la guerra no es temeroso, es fiero. Así que el imperio babilónico empezó a decaer, y después de Nabucodonosor siguieron otros gobernantes que ya no tuvieron el mismo valor de él, y esta nación empieza a decaer. Tanto así que, bueno, ahí podemos ver que tanto la cabeza de oro como el león de alas de águila representa al imperio babilónico. Yo quiero que leamos este libro, este extracto de este libro llamado Las Profecías de Daniel y el Apocalipsis, en el tomo 1, en la página 81, escrito por un estudioso de la Biblia, el cual ya murió, llamado Díaz Smith. Él escribió, porque él hizo lo mismo que estamos haciendo nosotros acá, empezar a estudiar las escrituras un poquito aquí, un poquito allá, mirar la historia y empezar a armar el rompecabezas pidiéndole siempre sabiduría a Dios. Y él escribió cosas interesantes, que quiero que leamos este pasaje. Resume todo lo que hemos dicho. Con alas de águila, podemos deducir fácilmente que Babilonia era un reino de gran fortaleza y que bajo Nabucodonosor sus conquistas se extendieron con gran rapidez.
pero llegó un momento en que las alas fueron arrancadas. El león no se precipitaba ya sobre su presa como águila, hasta desaparecieron su audacia y su espíritu de león. Un corazón de hombre débil, temeroso y desfalleciente reemplazó la fuerza del león. Tal fue la condición durante los años finales de su historia, cuando se volvió débil y afeminada por la riqueza y el lujo. Y esto resume todo lo que estamos diciendo. Bueno, de aquí en adelante yo quiero que nos espaciemos en algo muy interesante, en esta figura del león. Porque si ustedes se fijaron en lo que estábamos estudiando, este león que representa a Nabucodonosor y a su imperio babilónico vino a destruir el pueblo de Dios y también muchas otras naciones. Y yo quiero que entendamos por qué pasa eso, por qué es que el león viene. Vamos a seguir estudiando acá. En 1 de Pedro 5:8 dice algo muy interesante. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¡Wow! Así que el león no solamente es símbolo de Nabucodonosor y del imperio babilónico, sino que hay algo más allá detrás. Y el león es un símbolo de Satanás. Y es un león rugiente, fiero, con un propósito, buscando a quien devorar. A devorar naciones, a devorar individuos, a devorarnos a nosotros, a devorar el pueblo de Dios. Ese ha sido su objetivo. Gente que quiere servirle al Señor, que quiere entregarse a Dios y que quiere ser salvo. Yo quiero que analicemos esto. Ahora, hay que entender este conflicto. Hay que entenderlo. En Lucas capítulo 22, en el versículo 31 y 32, pasó algo. Jesús, dice acá, dijo también el Señor. Le está hablando a Pedro, que acá se le llama Simón, que es su nombre. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Qué me está diciendo este pasaje? Que hay unas reglas de juego en el conflicto que debemos entender, donde Satanás, él está buscando como un león rugiente a quien puede devorar. Y si fuera por él, ya nos hubiera devorado. Pero él no lo puede hacer directamente. Así que él tiene, como dice este pasaje, él tiene que pedir un permiso para zarandearnos como a trigo, para devorarnos, para destruirnos y para hacernos algún daño. Y ese permiso a veces le es dado. ¿Por qué le es dado ese permiso? Bueno, aquí en Jeremías se nos dice algo. Jeremías capítulo 2, versículo 5, versículo 17 y versículo 19 nos ayuda a entender un poco qué fue lo que pasó con el pueblo judío cuando el rey Nabucodonosor, el león con alas de águila, fue a devorarlo. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí? Miren lo que pregunta Dios. O sea, está diciendo, ¿qué he hecho yo de mal con ustedes? Le pregunta Dios a su pueblo. Bien interesante. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y luego sigue diciendo más adelante: ¿no te acarreó esto, o sea, la destrucción, o sea, que el león viniera, no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Y luego sigue diciendo: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová el Señor de los ejércitos. Así que aquí me está diciendo que el problema con el pueblo judío por el cual vino Nabucodonosor, el león con alas de águila, representante de Satanás, que es el otro león que hay detrás, vino a devorar al pueblo. ¿Por qué? Porque a ellos les pareció que seguir a Dios no valía la pena. No se enamoraron de Dios, y dice acá que lo dejaron, le dieron la espalda a Dios. Y allí comienza, cuando le damos la espalda a Dios, Satanás pide un permiso y dice: mira cómo están, no están debajo de tus alas. Eso es lo que vamos a leer ahorita. Tienes que darme permiso para destruirlos. Y él pide permiso
y a veces se le concede porque son las reglas de juego. Yo quiero que leamos Job capítulo 1, en el versículo 2 y 13 se nos aclara algo. Dijo Jehová a Satanás, he aquí. Ahora, cuando Satanás pide un permiso, dependiendo de cómo esté viviendo la persona, si está realmente en comunicación con Dios, humillada a los pies de Dios, entregada al Señor, dice la Escritura que el diablo no le puede tocar. Pero si la persona o la nación ha vivido en rebeldía a Dios, pisoteando su ley, sin tener una íntima comunión con Dios y no estando humillada, se le concede algún permiso a Satanás para que vaya a destruir. Son las reglas de juego y así funciona el conflicto. Y debemos entenderlo. Así podemos entender por qué muchas naciones a veces vienen calamidades, como terremotos terribles, hambres, como por lo menos pasa en el África. En el África hay muchísima idolatría y hechicería. Esa es una razón por la cual el devorador se le da permiso de que vaya a destruir. Lo que pasó en Haití, el terremoto de Haití. Haití ha sido una nación también muy dada a la idolatría. Lo que ha pasado en Venezuela también. Esas cosas tenemos que irlas relacionando, y a veces la gente le echa la culpa directamente a Dios y todo eso, pero no entendemos el conflicto que hay detrás. Hay un león que es Satanás buscando devorar y espera que se le conceda permiso cuando la gente viola la ley de Dios. Entonces dice luego, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Este es un permiso que se le concede a Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre él. Luego sigue diciendo, y salió Satanás de delante de Jehová. Más adelante se nos dice, he aquí, él está en tu mano, pero no le quites la vida. Así que la razón por la cual estamos vivos ustedes y yo y todas las personas que vivimos al presente es porque el Señor ha sido misericordioso y Satanás ha pedido, coge nuestro caso, el caso de cada persona, y le dice a Dios, tienes que darme permiso para destruir esa nación. Tienes que darme permiso para destruir a esa persona. Tienes que darme permiso para destruir a los que dicen que son hijos tuyos, porque mira cómo andan, no están humillados. Así que Dios tiene que decirle, por las reglas de juego que hay, Dios dice, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no toques su vida, no lo mates. Y Dios nos deja vivos. Permite que Satanás no nos mate, ¿para qué? Para luego traernos a la salvación. Esa es la misericordia de Dios. Es más, miren cómo lo dijo Jesús en Mateo 23, versículo 37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Así que vamos a entender que Dios quiere llevarnos a un lugar de protección donde Satanás no nos pueda tocar, donde podamos estar confiados y seguros. Y ese lugar es debajo de las alas, como Jesús lo dijo, como una gallina busca sus polluelos, esa imagen nos dice. Ahora, fuera de esas alas hay un león buscando a quien devorar. Nuestro único lugar de refugio es debajo de las alas de él. Y más ahorita con estos vientos que se van a soltar. Pero tristemente, él quiso muchas veces, él ha querido muchas veces a todas estas naciones que han sido destruidas. A nosotros nos ha llamado de muchísimas maneras para introducirnos debajo de sus alas. Pero tristemente, ¿qué dice el pasaje? No quisiste. Dios no nos puede obligar. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy ansioso de estar debajo de esas alas todos los días. Vamos a leer el Salmo 91. Es un salmo muy interesante. Acá en Colombia pasa algo, yo no sé en los otros países cómo se maneje la cuestión. Pero acá en Colombia, en los lugares donde hemos ido a predicar la palabra de Dios, hay una costumbre, y es que la gente tiene abierto el Salmo 90, la Biblia en el Salmo 91 y la tiene empolvada. Porque no la leen ni la estudian ni nada de eso, solo la tienen así y creen que con ese salmo, que por tenerla abierta así ya están protegidos, pero eso es un error, así no funciona. La Biblia no es un amuleto que me protege de las fuerzas del mal. La Biblia es para estudiarla, para entenderla, para conocer el plan de salvación y para yo humillarme al Señor y entregarme a Él y tener una experiencia real de comunión íntima con Dios, y ahí sí viene la protección. El Salmo 91 dice de la siguiente manera: el que vive al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora, esto que me está hablando de habitar al abrigo de Él,
de esperar en Él, de confiar en Él, como un castillo donde se vive, eso es la parte que debemos experimentar. Y ahora viene la promesa. Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es ese cazador? Ese león que hay allí fuera buscando a quien devorar. Satanás es Satanás. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia, a propósito de lo que estamos viviendo, que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Sigue diciendo el Salmo. Ahora miren la parte que nos corresponde hacer. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, dice David, dice, Él es mi esperanza. Porque has puesto al Altísimo por tu habitación. Una habitación es para vivir. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora hay que entender esto. No quiere decir que una persona que decida entregarse a Dios no va a tener problemas, si se acabaron los problemas en su vida, no. Pero Dios va a dar la solución juntamente con la prueba. Y las pruebas tienen un propósito en la vida de una persona que decide empezar a tener una relación con Dios. Las pruebas tienen un propósito, nos enseñan a desarrollar fe, paciencia, confianza en Dios. Pero cuando estamos debajo de sus alas, cuando no estamos debajo de sus alas, es terrible. Ahora es interesante que dice que el Señor, si nosotros aprendemos a entregarnos a Dios, a tener esa relación íntima con Él, Él va a mandar no un ángel, sino sus ángeles que nos rodeen, que nos guarden por todos nuestros caminos, que nos guarden cuando vamos a salir, que nos guarden cuando nos vamos a acostar, que nos guarden cuando caminamos, cuando nos sentamos, rodeados de los ángeles de Dios. Es posible. Y si estamos rodeados, el diablo no nos puede tocar. Y si alguna dificultad viene a nuestra vida, es porque Dios la está permitiendo, pero tiene un propósito de purificarnos, de enseñarnos fe. Debajo de sus alas todo eso puede pasar. Sigue diciendo el pasaje. Ahora, si estamos en esa experiencia, miren lo que dice. Sobre el león, vuelve a aparecer la figura. Sobre el león y la serpiente pisarás. Esta es la manera de vencer al enemigo. Debajo de las alas de Dios. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Hollar es pisar, es vencer, es derrotar. Y ahora vuelve a dar la condición, yo quiero que la entendamos muy bien. Por cuanto en mí, o sea en Dios, ha puesto su amor. Esto es para gente que está enamorada de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Es gente que está conociendo el carácter de Dios, que está conociendo su carácter de amor, que está enamorado de Dios, que ha dicho, yo amo a Dios por encima de todo, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo quiero entregarme a mi Señor. He encontrado en Dios un Padre y en el Hijo de Dios un Salvador y un hermano mayor. Y como han entendido eso, se han entregado al Señor. Dice acá, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. O sea que también van a venir problemas para el cristiano, va a venir angustia, pero con la angustia, en la angustia estará Dios. Lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Entonces en el Salmo 91 se nos habla de una experiencia con Dios debajo de sus alas en la cual podemos vencer al dragón, vencer a la serpiente, vencer al león. Quiero que miremos esta gráfica. Entonces, debajo de las alas de Dios, ¿qué hay? Ese es el lugar donde yo quiero entrar, hermanos, y donde todos debemos entrar. ¿Qué hay allí? Ahora, este no fue el lugar donde el pueblo de Dios estuvo. Ellos no quisieron estar debajo de las alas de Dios, por eso vino el león con alas y los devoró, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Que no pase eso en la vida de nosotros. ¿Qué hay debajo de las alas de Dios? Lo primero que hay es confianza. La gente empieza a confiar en Dios.
Confiar en Dios para sus problemas, en su salud, en su economía, en sus problemas de carácter, confianza. Hay dependencia, se depende de Dios como un padre que nos va a dar todo lo que necesitamos, porque estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas Él nos las va a añadir, porque Él es un padre que sabe que tenemos necesidad de comer, que tenemos necesidad de ropa, de pagar el alquiler donde vivimos, y en esta situación del virus en el que estamos, lo podemos utilizar para aprender confianza y dependencia de Dios. Busquemos el reino de Dios y su justicia, hagámoslo de corazón todos los días donde estamos, y Él se va a encargar de nosotros. Yo estoy seguro de eso. Él lo ha demostrado en mi vida, y aunque yo soy un aprendiz apenas, me estoy aprendiendo, pero Él me ha demostrado que Él es capaz de sostenernos si nosotros nos dedicamos a Él. Él lo va a hacer. Ahora hay otro elemento muy importante, y que es tal vez el más importante de todos los elementos que hay debajo de las alas de Dios, y está en rojo: la humillación. ¿Qué es la humillación? Es cuando yo reconozco que soy un pecador, que tengo mal genio, que no he sido el mejor esposo, que soy impaciente, que mi manera de hablar no es la correcta, que a veces grito, que aunque a veces no diga palabras, ya en mi mente pienso de mal genio, que a veces me resiento, que cuando me dicen palabras me hiero con facilidad, que soy indiferente ante el dolor del prójimo, que no he honrado a Dios, que no soy un buen hijo, no soy un buen hermano. Y cuando Dios me muestra todas esas cosas, pues yo me humillo y caigo a los pies del Señor y le digo: ayúdame, Señor, ayúdame, por favor, dame tu gracia, dame tu espíritu, ayúdame a dejar de ser esta persona que yo soy, ayúdame a ser como tú eres, a tratar a la gente como tú las tratas, Señor. Y empieza la persona a humillarse. Y cuando la persona se humilla y todos los días está en esa experiencia, ahora viene algo a la vida de la persona. Viene el Espíritu de Dios, que es un poder que la gente no tenía antes, que el pecador no tenía, y ese poder lo empieza a capacitar y empieza a transformarlo para que deje de ser grosero, para que deje de ser mentiroso, para que deje de ser fornicario, para que deje de ser borracho, para que deje de ser malgeniado, y para que empiece a ser semejante a Dios en su carácter y a tener la imagen de Dios. Y recibe poder, y eso empieza a ocurrir. Pero también hay obediencia, porque como ahora recibe el poder de Dios, ahora empieza a obedecer lo que dice la palabra de Dios. No con sus propias fuerzas, no, sino con el poder que Dios le está dando, con su espíritu. Y es una experiencia hermosa. Y la obediencia empieza a salir muy fácil. Entonces la persona dice: he entendido que Dios no quiere que yo tenga imágenes. Y como tiene el Espíritu de Dios, quita las imágenes. Y le obedece a Dios como un hijo obediente le obedece a un padre al cual ama. Así funciona la obediencia. Obediencia sin humillación es igual a destrucción. Ahorita lo vamos a ver. También hay disciplina. Debajo de las alas, Dios a veces nos disciplina cuando cometemos errores. Él nos reprende. Pero la persona no le tiene miedo a Dios cuando Dios lo reprende. Le dice: confío en tu vara. Cuando cojas tu vara, repréndeme, Señor, porque yo sé que es por mi bien. No le teme a Dios. Y también debajo de las alas hay pruebas. Es lo que les estaba diciendo al principio. No podemos creer que por empezar en una vida cristiana se acabaron los problemas. No, van a venir problemas. Pero si estamos debajo de las alas del Señor en humillación, tranquilos, confiados. Por eso los apóstoles dijeron: gozaos cuando venga el fuego de la prueba. Los apóstoles entendieron eso, que cada prueba en humillación debajo de las alas de Dios tiene un propósito, y ese propósito no es destruirnos, ese propósito es refinarnos. Dice que seremos probados como el fuego, como el oro se prueba. El oro se prueba con fuego, pero ese fuego separa la escoria del oro puro. Entonces ese fuego puede ayudarnos, esa prueba puede ayudarnos a humillarnos más, a decirle: ayúdame, Señor, a tener confianza. No tengo confianza, pero quiero que me enseñes. Y nos puede ayudar. Y debajo de las alas está la protección del Señor. Dice también acá en Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 7: someteos pues a Dios, o sea, debajo de sus alas, humillados. Resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar con el león? ¿Qué va a pasar? Va a huir, hermanos. Esa es la manera, como dice en el Salmo 91, de pisar al dragón, pisar al león,
debajo de las alas del Señor, no hay otra manera. Es bien interesante eso. Pero ahora hay dos territorios, debajo de las alas de Dios, las naciones que han sido destruidas, todas estas naciones donde ha venido terremotos, hambres, destrucciones, es porque no están debajo de las alas de Dios. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel, ya lo vimos en la destrucción cuando Nabucodonosor fue y los llevó cautivos. Y hoy en día se repite porque las reglas de juego siguen. Hay solo dos lugares en el mundo, fuera de las alas de Dios, que es el territorio del diablo, donde él tiene permiso para hacer cosas y destruir, aunque Dios en su misericordia dice, tienes permiso de hacer tal cosa, solamente no le quites la vida, no toques su vida. Hay que darle gracias a Dios por esa misericordia. ¿Por qué Dios no permite que el diablo nos quite la vida? Porque Dios nos quiere debajo de sus alitas, nos quiere allí debajo. Pero no nos puede obligar, así que Él va a empezar a llamarnos, a hacernos diferentes llamados, y ojalá podamos decirle, aquí estoy, Señor, quiero entrar en tus alas, recíbeme. Eso es lo que Dios anhela. Sí que fuera de sus alas pueden pasar varias cosas. En religión, gente que ha entrado en un camino de religión como el pueblo de Israel, como tal vez algunos de nosotros. Podemos estar en una religión, pero fuera de las alas de Dios. Eso puede pasar. Y ese es un engaño del diablo. Esta figura que tenemos allí se llama, es un hombre que ha entrado en una experiencia que se llama el legalismo, donde él puede decir que tiene confianza que Dios le va a dar todo el sustento, él puede decir que depende de Dios, él puede decir que obedece a Dios, puede no tener imágenes, si ha entendido cuál es el día de guardar según la Biblia, que a propósito es el sábado, según las Escrituras. Él puede decir, yo estoy obedeciendo porque guardo el sábado. Él puede decir, he entendido que tengo que ayudar al prójimo y estoy dándole mercados a los que necesitan. Él puede tener todas esas cosas, pero no está humillado. Como lo ven ahí parado, tiene una religión, pero es una religión externa, no es una religión que haya entrado en el corazón, no ha permitido que Jesucristo entre y lo transforme, y no ha reconocido que es mal geniado, que es orgulloso, que se cree mejor que los demás. Así que, aunque ya está en una religión, porque usted lo mira y él va al templo, él tiene una religión, pero como no está humillado, está fuera de las alas y el Satanás lo va a devorar y se va a perder. Es el peor engaño que existe, el engaño con religión, pero sin Jesús, sin la humillación. No queremos estar ahí. Leamos unos pasajes rápidamente en estos últimos minutos que nos quedan acerca de qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Isaías capítulo 1, dice en el versículo 14, sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Dios está hablando, dice, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venéis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Escuchen lo que dice el Señor. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Escuchen lo que Dios está diciendo. Me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Me son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué Dios se expresa de esa manera tan fuerte al pueblo judío, diciéndoles no quiero lo que ustedes están haciendo, esos rituales, esos sacrificios, esas fiestas solemnes? Si Dios mismo les había dicho que lo hicieran, pero ¿por qué les está diciendo que Él las tiene por abominación, que está cansado de soportarlas, que las aborrece y que no las quiere más? Porque el pueblo había entrado en una experiencia sin humillación, con orgullo, creyéndose los mejores, sin humildad en el corazón, no reconociendo sus pecados y su necesidad de Dios. Y eso para Dios es la peor de todas las abominaciones. Y cuando una persona está así, Satanás la va a devorar, el león va a venir. Pero ¿qué dice las Escrituras? Acá en Miqueas 6, del 6 al 8 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué? ¿Y con qué adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año.
¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré acaso mi hijo, mi primogénito, por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No, claro que no. Hombre, amigo, hermano que estás oyendo, hombre o hermana, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te va a declarar en este momento lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Ahora, hacer son las obras, es la obediencia. Pero para que esa obediencia sea auténtica y salga en nuestra experiencia, Él sigue diciendo, amar misericordia. Dios quiere que hagamos justicia, que amemos misericordia, pero para poder hacer justicia y para poder amar la misericordia, ¿sabe qué necesitamos? Humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Él pide. Cuando nos humillemos ante Dios, recibamos su Espíritu, entremos en sus alas, aprendamos a confiar en Él, vamos a empezar a hacer justicia, porque Él nos va a dar su justicia, y vamos a hacer las obras que Él hace, las obras de misericordia, y no la vamos a hacer porque nos toque, ni porque creamos que por eso nos vamos a salvar, las vamos a hacer porque amamos la misericordia, porque nos vamos a deleitar en ayudar a la gente, en ser buenos hijos, buenos esposos, en ser pacientes. ¿Pero por qué? Porque nos habremos primero humillado ante Él y Él nos habrá dado su Espíritu. También se nos enseña esta lección en el Salmo 51, en el versículo 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice David. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Así que este es el elemento más importante debajo de las alas del Altísimo, la humillación. Fuera de las alas del Altísimo no hay humillación, hay exaltación. Y allí el devorador viene. Jesús contó una historia rápidamente, que vamos a leerla para hacernos entender este mismo elemento de las alas de la humillación. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, que era como este hombre, que tiene una religión externa, sin humillación, y el otro era un publicano. Un publicano era un hombre que se había dedicado a conseguir plata de una manera ilícita, cobrando impuestos, y se había dedicado, como tenía plata, se había dedicado dinero, se había dedicado a los placeres, a las mujeres, a los banquetes, al trago, y estaba destruido, fuera de las alas del Altísimo, en pecado abiertamente. Este también estaba fuera de las alas del Altísimo, solo que estaba en una religión, y parecía que era un auténtico cristiano, pero estaba fuera de las alas del Altísimo. Escuchen la historia. El fariseo, puesto en pie quiere decir que no está humillado, oraba consigo mismo, y esto me aterra, porque su oración no era para Dios, el Dios de él era él mismo, y por eso oraba consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ahora él se cree mejor que los demás. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano. O sea, le está poniendo los ojos y criticando los defectos de los demás, condenándolos y viendo lo bueno que él es. Se cree un Dios, pero no está humillado, está destruido. Y luego empieza a hacer algo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, ahora le dice a Dios: mira, yo tengo estas obras, he dado un mercado, yo soy buena gente, yo no he matado. Y esas obras se las exhibe a Dios como diciéndole: tienes que darme el cielo porque yo me lo estoy ganando por mis obras y por mi obediencia. Pero qué triste, es la peor experiencia del ser humano, porque él no ha reconocido y no se ha dado cuenta, está ciego, no se ha dado cuenta que es el más miserable de todos los hombres y que el devorador lo tiene en sus manos y está siendo dirigido por el león, que es Satanás, y se va a perder la vida eterna. Por el contrario, el otro hombre, dice: más el publicano, estando aún lejos, no quería alzar los ojos al cielo. Mientras el otro está en pie, orgulloso, este está contrito, está humillado, sus ojos no los quiere alzar al cielo. ¿Por qué? Porque él ha visto quién es realmente, se ha dado cuenta de que está destruido. Pero toma una decisión:
va a las alas del Altísimo. No se quiere quedar en el terreno del diablo, va a las alas del Altísimo. Se golpeaba el pecho diciendo, miren la oración tan sencilla, sin tantas palabras, dice, Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Esa oración es un bálsamo para los oídos de Dios, porque al corazón contrito y humillado, el Señor no lo puede desperdiciar, no lo puede rechazar. Jesús terminó diciendo, os digo que este publicano, el último, descendió a su casa justificado, antes que el otro. Porque el que se enaltece, como ese hombre, será humillado en el día final y se perderá. Y el que se humilla ahora y entra a las alas del Altísimo, el Señor lo va a enaltecer. Es muy interesante esta lección. Entonces, esa es una experiencia. Fuera de las alas del Altísimo está el formalismo, el legalismo, como veíamos en este hombre, en el fariseo, pero hay otra experiencia fuera de las alas del Altísimo también. Se llama libertinaje. Esto también es para gente que ha entrado en una experiencia de religión, donde la persona dice, yo confío en Dios, yo dependo de Dios, Él me da todas las cosas que necesito, pero tampoco está humillado y está viviendo en orgullo, pero a diferencia del fariseo, no tiene obediencia, es libertino, viste como quiere, hace las cosas como Él quiere, adora a Dios como Él quiere, guarda el día que Él quiere, y se ha convertido en un libertino, donde ha tomado las cosas de Dios y ha hecho lo que Él quiere con eso. Y la principal característica es que no está humillado. Algo que nos puede ayudar a entender eso del libertinaje está en Génesis capítulo 4, versículo 3 y 5, hablando de la historia de Caín y Abel. Y ya vamos cerrando. Dice, vamos a ver un ejemplo de libertinaje. Dicen las Escrituras, aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora Dios le había enseñado a Adán y Eva que lo que él pedía era un cordero, simbolizando que algún día iba a venir el verdadero cordero, que era Cristo Jesús, a morir por nosotros y a darnos poder para dejar de ser pecadores y empezar a ser auténticos hijos de Dios. Adán y Eva le enseñaron eso a Caín y Abel, pero Caín no quiso hacer lo que Dios pedía. Así que, pero él quiere adorar. Caín quiere religión. Caín quiere la bendición de Dios. Y va y lleva una ofrenda a Jehová. Pero lleva una ofrenda del fruto de la tierra, allá como ven en la imagen, no lo que Dios pedía, el cordero que derramó su sangre por nosotros. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, 2 adoradores. Uno hizo lo que Dios pidió en humillación, porque Abel entendía que era un pecador y entendía que la paga del pecado es la muerte, pero también entendía que Dios iba a entregar a su hijo para que su hijo muriera por el pecador. Y Abel decía, amén, gracias Señor, y ofrecía ese sacrificio con fe, humillado. Pero Caín no quería saber de eso. Caín decía, ¿para qué un cordero? ¿Para qué un salvador? Yo no necesito eso, eso es para los débiles como mi hermano Abel. Yo sí necesito la bendición de Dios, que Él me prospere y que me vaya bien. Y yo le voy a llevar una ofrenda y yo voy a comprar la salvación con mis obras, con mis ofrendas, a mi manera, no como dice Dios. Yo voy a adorar a Dios como me parece a mí. Eso se llama libertinaje. Y eso es estar fuera de las alas del Altísimo, porque Caín tampoco estaba humillado. Miren lo que sigue diciendo. Y miró Jehová, así que Jehová va a mirar. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué mira con agrado a Abel? Porque ve el corazón de Abel y ve que Abel está humillado. Y como está humillado, Abel obedece lo que Dios dice y adora a Dios como Dios lo pide con el cordero. Y Dios dice, bien, Abel, estás entendiendo, estás debajo de mis alas, y eso le agrada a Dios, porque nos quiere tener debajo de sus alas. Pero luego dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué pasó? Ahora mira a Caín y dice, él no está humillado, no ha reconocido sus defectos,
no quiere meterse debajo de sus alas y no está obedeciendo y quiere adorar como él quiere, y eso no le agradó al Señor. Entonces en Caín tenemos que no está humillado y que tampoco ofrece una adoración como Dios pide, sino a su manera. Eso es un ejemplo de libertinaje. Así hay muchísima gente hoy en día en el mundo cristiano, y eso también es estar fuera de las alas del Altísimo. Debemos estar humillados y obedeciendo lo que Él nos pide, no como a nosotros nos parece. También dice allá en Judas que algunos iban a convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Es precisamente lo que estamos hablando. Yo quiero que terminemos con esto. Volvamos a lo que hablábamos al principio de Daniel. Daniel vio 4 bestias que combatían, 4 bestias. Es interesante que esos 4 imperios, que luego vamos a seguir estudiando, están representados por bestias. Por bestias. Ahora, Jesús dijo una vez algo. Quiero que leamos estos 2 pasajes y con esto cerramos. 2 discípulos de Jesús una vez se acercaron para decirle algo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos hagas lo que te pidiéramos. Jesús les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Cuando los 10, porque eran 12 discípulos, cuando los 10 oyeron esto, comenzaron a enojarse con Jacobo y contra Juan. Ahora, estos imperios, ¿cómo tenían el dominio? Por la fuerza. Por eso es que se los representa como bestias. Una bestia usa la fuerza para dominar y quiere someter a los demás así. Cuando estos 2 apóstoles le piden a Jesús que cuando Jesús venga a gobernar en su reino, le dé la derecha y la izquierda, ellos no han entendido cómo funciona la cosa y creen que Jesús va a dominar como bestia, a la fuerza, y por eso es que los otros 10 quieren también el mejor puesto y se ponen celosos y se enojan. Pero ¿qué dice la Escritura? Mas Jesús llamándoles les dijo, escuchen lo que dijo Jesús: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, como Nabucodonosor, como todos los otros gobernantes y los reyes y los imperios que han habido. Como bestias han dominado y han querido tener el control sobre los demás por la fuerza. Así es como opera Satanás. Pero Jesús dice: no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera de vosotros ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el reino de Dios, el gobierno de Dios, no tiene que ver con la fuerza, no tiene que ver con las bestias, sino que tiene que ver con servir. El que sea el más grande entre nosotros debe ser un siervo, pero un siervo por amor, debe estar dispuesto a servir. Y eso fue lo que hizo Jesús, el gran Rey de Reyes, el gran soberano, el Hijo del Rey, vino acá a lavar los pies, a morir por nosotros. Es un siervo. Y debajo de las alas de Dios podemos aprender eso, a ser siervos. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Satanás ha gobernado acá, él es el príncipe de este mundo, los imperios de las bestias han sido sus representantes, pero el reino de Jesús no es de este mundo. Y yo quiero que miren esta imagen tan diferente. Satanás usa la fuerza, el león con alas de águila, para devorar, para destruir, para gobernar, pero Jesús no se identificó con ninguna bestia. El símbolo que él tomó para identificarse, ¿cuál fue? Un cordero. Así que el Señor nos ayude a tener de aquí en adelante no el carácter del dragón o del león con alas de águila, que dejemos en nuestra casa de rugir como un tigre cuando nos hablan nuestras esposas o nuestros amigos o nuestros hijos, y que aprendamos a tener el carácter del cordero, un carácter manso, un carácter humilde que nos va a enseñar. Finalmente en Juan 1:29 se nos dice:
Aquí está el Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios puede quitar el pecado de nuestro corazón y convertirnos a nosotros también en corderos, para que dejemos de ser como bestias. El último pasaje que vamos a leer en esta tarde es en Hebreos 4:16. Sabiendo que Jesús no es una bestia, no está representado por una bestia, sino que Él se representa como un cordero manso, humilde. Podemos entender esto. Acerquémonos pues confiadamente, con confianza, que no es un tigre, no es un oso, no es un dragón, es un cordero. Al trono de la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia y vamos a alcanzar misericordia. ¿Y saben qué más vamos a hallar? Vamos a hallar la gracia, el poder de Dios para el oportuno socorro en toda nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Quiero que acabemos con una oración, hermanos. Vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar este tema tan importante. Ayúdanos, Señor. Todos, la verdad, hemos sido como bestias fieras, Señor, para hablar, para responderle a los demás, para gobernar nuestra casa. Nuestra propia vida la hemos llevado, tal vez queriendo someter a los demás, para que se haga nuestra voluntad y lo que nosotros decimos. Pero no queremos, Señor, estar fuera de tus alas, ya no queremos que el diablo nos dirija la vida, Señor. Queremos entrar a ese único lugar seguro que es debajo de tus alas, Padre. Ayúdanos, por favor, a humillarnos, este elemento tan importante que tú nos pides. Ayúdanos a ver cuál es nuestro pecado, nuestra verdadera condición, nuestra necesidad de ti, y más especialmente en esta época donde las cosas se están complicando a nivel mundial, Señor. Permítenos humillarnos, permítenos, por favor, llegar a ser corderos como Jesús. Permítenos hablar como Jesús, mirar como Jesús miró a los apóstoles, como Jesús mira, Señor. Bendice, por favor, cada persona que ha escuchado este tema en cualquier parte del mundo donde se encuentre, Señor. Permite que puedan acercarse confiadamente al trono de la gracia y puedan encontrarte a ti, oh Padre amado, y puedan encontrar al Cordero tuyo, que es Jesús, para que puedan permanecer siempre a tu lado, Señor, y recibir tu bendición, y prepararse para las cosas que vienen y para la vida eterna, Señor. Amén. Muchísimas gracias por oírnos, Padre. Esta oración la pedimos, no confiando en nuestros méritos, sino solamente en los méritos que tú has puesto en la vida de Jesucristo. Amén, Señor. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios.